Jenny Rivera, el vuelo que nunca debía despegar. Algunas muertes duelen, otras incomodan, pero hay muertes que huelen raro desde el principio. La madrugada del 9 de diciembre de 2012, un avión privado despegó con 7 personas a bordo. 10 minutos después, desapareció del radar. Sin gritos, sin auxilio, sin tiempo para reaccionar. Lo llamaron accidente, lo archivaron como error humano, pero hay detalles que nunca terminaron de encajar. Un avión con más de 40 años, un piloto con antecedentes cuestionables, una caída casi vertical y una mujer que, en ese momento, estaba en el punto más vulnerable y más poderoso de su vida. Esa mujer era Jenny Rivera, y lo que ocurrió esa madrugada no solo apagó una voz, encendió sospechas de sabotaje, de intereses ocultos, incluso de una desaparición planeada. ¿Fue realmente un accidente aéreo o estamos frente a una historia que se contó demasiado rápido? Esta noche no vamos a repetir la versión oficial. Vamos a abrir la puerta a lo que muchos prefieren no tocar, porque hay vuelos que caen y hay vuelos que alguien decide que deben caer. Quédate hasta el final, porque lo más inquietante no es cómo cayó el avión, es lo que pudo haber pasado antes de despegar. Esa noche, Jenny Rivera había ofrecido un concierto en Monterrey. La energía era intensa. Quienes estuvieron ahí aseguran que se la veía fuerte, firme, incluso desafiante. Cantó con la intensidad que la caracterizaba. Habló de levantarse, de no dejarse vencer, de aprender a vivir con cicatrices. Nadie imaginaba que esas palabras, horas después, sonarían como una despedida involuntaria. Pero había algo distinto. Su vida personal estaba en uno de sus momentos más turbulentos. Su divorcio con Esteban Loaiza era tema nacional. Las entrevistas recientes mostraban a una mujer cansada pero determinada. Había enfrentado acusaciones, rumores, traiciones internas. Estaba acostumbrada a la guerra mediática. Lo que no sabía era que esa batalla no sería la última. A las 3:15 de la madrugada, el Learjet 25 despegó del aeropuerto del norte en Monterrey con destino a Toluca. A bordo viajaban 7 personas: Jenny, 2 pilotos y miembros de su equipo cercano. El vuelo debía durar menos de 1 hora. 10 minutos después, el avión desapareció del radar, sin llamada de auxilio, sin señal de emergencia, sin tiempo para reaccionar. La última comunicación fue normal. No hubo advertencia de falla mecánica, no hubo gritos de alarma. Simplemente dejó de aparecer en las pantallas. Cuando las autoridades confirmaron la pérdida de contacto, el país entero entró en estado de shock. Las horas siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Algunos creían que el avión había hecho un aterrizaje forzoso. Otros temían lo peor. La confirmación llegó más tarde. Los restos habían sido localizados en la Sierra Madre Oriental. El impacto fue brutal. Según los informes oficiales, la aeronave descendió en picada a una velocidad extrema, casi vertical. Los restos quedaron esparcidos en un área amplia. No hubo sobrevivientes. La versión oficial concluyó que el accidente se debió a una pérdida de control del avión, posiblemente causada por desorientación espacial de los pilotos durante el vuelo nocturno. En palabras simples, los pilotos pudieron haber perdido la referencia del horizonte en la oscuridad, provocando un descenso descontrolado. Caso cerrado. Pero cuando una historia termina tan rápido, las preguntas no desaparecen, se multiplican. El Learjet 25 tenía más de 40 años de antigüedad. Había cambiado de propietarios en varias ocasiones. Aunque contaba con mantenimiento vigente según registros oficiales, la edad del avión generó inquietud inmediata. ¿Estaba realmente en condiciones óptimas? ¿Se revisó todo lo necesario? Luego apareció otro detalle inquietante: el historial de uno de los pilotos. Se supo que había enfrentado cuestionamientos laborales en el pasado en Estados Unidos y que había tenido problemas con certificaciones. ¿Cómo alguien con antecedentes así estaba al mando de un vuelo de alto perfil? ¿Se evaluó correctamente su idoneidad?
Las autoridades insistieron en que la aeronave estaba habilitada y que la causa fue un error humano en condiciones complicadas de vuelo nocturno. Pero hay algo que todavía incomoda. No hubo llamada de emergencia, ningún intento registrado de corrección, ninguna señal de lucha por recuperar el control. El avión cayó demasiado rápido, demasiado vertical, demasiado definitivo. Además, al tratarse de un jet privado, la aeronave no estaba obligada a llevar las mismas cajas negras que los vuelos comerciales. Eso limitó la reconstrucción precisa de los últimos segundos en cabina. No hubo grabaciones de conversaciones. No hubo registros detallados más allá de datos radar. Ese vacío técnico dejó espacio, y el espacio fue llenado por teorías. En las semanas siguientes, comenzaron a circular versiones en redes sociales. Algunas hablaban de sabotaje, otras insinuaban intereses económicos. Se mencionaron posibles conflictos internos en su entorno profesional. Incluso se habló de beneficios posteriores a su muerte. Las teorías que nunca murieron. Cuando una figura del tamaño de Jenni Rivera muere de forma repentina, el vacío se llena rápido. Y en ese vacío nacieron 3 teorías que, hasta hoy, siguen circulando. La primera es la más directa y la más inquietante, que el avión no cayó por un error humano, que lo tiraron. Algunos señalan que la caída casi vertical no parece una simple desorientación espacial. Hablan de una posible explosión en el aire, de interferencias, incluso de sabotaje previo al despegue. En redes se llegó a insinuar que el Learjet pudo haber sido manipulado antes de salir de Monterrey. No existen pruebas oficiales que respalden esto. Ningún informe confirmó explosivos ni impacto externo, pero el hecho de que no hubiera llamada de emergencia alimentó la sospecha. ¿Y si no hubo tiempo porque algo ocurrió de forma instantánea? La segunda teoría es más extraña todavía, que Jenni no murió, que todo fue una puesta en escena para desaparecer. Según esta versión, el avión habría sido el escenario perfecto para simular una muerte mediática y permitirle empezar una nueva vida lejos del foco público. Se menciona el estrés extremo que vivía, los problemas personales, el cansancio emocional. Algunos aseguran haber visto parecidos en otros países años después. Son teorías que se sostienen únicamente en conjeturas, sin evidencia verificable. Pero el mito de la celebridad que finge su muerte no es nuevo en la cultura popular. Y cuando no hay imágenes claras ni despedidas públicas tradicionales, la imaginación colectiva se dispara. La tercera teoría es la más delicada, que el narcotráfico estuvo detrás. Jenni era una figura enorme en el regional mexicano, un género históricamente vinculado, al menos culturalmente, con ciertos sectores poderosos. Algunos teóricos sugirieron que pudo haber rechazado presentaciones privadas o que pudo haber incomodado a alguien influyente. No hay pruebas que conecten su muerte con ningún grupo criminal. Ninguna investigación oficial apuntó en esa dirección. Pero en un país donde la desconfianza institucional es parte del paisaje, la sospecha encuentra terreno fértil. Sabotaje, desaparición voluntaria, intereses oscuros, nada de eso fue demostrado. Pero cuando una historia queda con huecos técnicos y emocionales, las teorías no desaparecen, se transforman en sombra, y las sombras siempre vuelven. No hay evidencia sólida que respalde ninguna de esas hipótesis, pero cuando una figura tan grande muere de forma tan abrupta, el público no se conforma con explicaciones simples. Jenni Rivera no era solo una cantante, era un símbolo. Representaba fortaleza femenina, resiliencia, la capacidad de levantarse después de la violencia doméstica, de la crítica pública, del desprecio social. Había construido un imperio desde cero. Era empresaria, productora, figura televisiva y madre. Y justo cuando parecía tener control absoluto de su narrativa, la historia terminó en el aire. Tras su muerte, su figura creció aún más. Discos póstumos encabezaron listas. Documentales, homenajes y series revivieron su historia. Su legado comercial se fortaleció. Su nombre se convirtió en leyenda. Aquí surge una pregunta incómoda, aunque fría. ¿Quién se beneficia cuando una estrella muere en la cima?
no es una acusación, es una reflexión que suele aparecer cada vez que una figura pública fallece de forma inesperada. El fenómeno es conocido. La tragedia amplifica el mito. Pero incluso dejando de lado las teorías, queda algo que sigue sin resolverse en el plano emocional. La sensación de abrupto, de injusticia, de una historia interrumpida, porque esa noche no hubo despedida consciente, no hubo un adiós planeado, no hubo tiempo para asimilar que ese concierto sería el último. A las 3:15 despegó. 10 minutos después, el radar se apagó. En menos de un suspiro, una de las voces más fuertes del regional mexicano quedó en silencio. Tal vez fue un error humano, tal vez fue una combinación de factores técnicos, tal vez fue simplemente el azar cruel que a veces golpea sin aviso. Pero hay algo que permanece. Algunos vuelos despegan con destino claro y otros despegan directo al misterio. Y mientras existan preguntas sin respuesta absoluta, el último vuelo de Jenny Rivera seguirá siendo algo más que un accidente aéreo. Seguirá siendo una historia que incomoda, y las historias que incomodan nunca terminan de cerrarse. El asesinato de Paco Stanley es uno de los crímenes más famosos de la televisión mexicana. Todo ocurrió frente a testigos, a plena luz del día, en uno de los restaurantes más conocidos de Ciudad de México, pero más de 20 años después, el caso sigue lleno de preguntas, porque cuando se revisan los detalles, empiezan a aparecer cosas extrañas. Un último programa donde algunos dicen que Paco se veía más nervioso de lo normal, momentos incómodos entre él y Mario Besares frente a las cámaras. Un detalle curioso que pocos recuerdan. Besares tenía una lesión en la pierna ese día, algo que luego alimentó teorías entre quienes analizaron el programa. Un supuesto audio captado por micrófonos abiertos, donde alguien habría dicho una frase inquietante: "Esa gente no perdona". Una investigación que muchos periodistas consideran mal hecha o apresurada. Sospechosos que pasaron años señalados, pero que terminaron siendo absueltos por la justicia. Y más recientemente, una serie sobre el caso volvió a encender la polémica, pero la familia de Paco Stanley rechazó participar, asegurando que muchas cosas habían sido exageradas o presentadas de forma amarillista. Entonces la pregunta vuelve a aparecer: ¿realmente sabemos qué pasó ese día? ¿O el caso Stanley es uno de esos crímenes donde la historia que conocemos no es toda la verdad? Horas antes de su muerte, Paco Stanley estaba haciendo lo que hacía todos los días, su programa de televisión, pero cuando se revisan las imágenes de esa última transmisión, algunos detalles llaman la atención. Varios espectadores que han vuelto a ver el programa aseguran que Paco se veía diferente, más serio, más inquieto. En ciertos momentos parecía distraído, como si algo estuviera pasando fuera de cámara. También hubo un momento curioso. Durante el programa, Paco tuvo que leer una nota o mensaje en vivo. No era algo raro dentro del formato del show, pero algunos espectadores recuerdan que el tono de Paco cambió por unos segundos, como si esa lectura lo hubiera incomodado. Otro detalle que muchos mencionan es la interacción con Mario Besares. Durante el programa hubo varios momentos en los que Paco lo empujaba o golpeaba de forma juguetona. Ese tipo de bromas eran comunes entre ellos, pero al volver a ver esas imágenes después del asesinato, algunos espectadores sintieron que los gestos parecían más tensos de lo normal. Nada que pruebe un conflicto, pero sí lo suficiente para que, años después, surgieran interpretaciones. Y hay un detalle más que suele mencionarse cuando se analiza ese último programa. Ese día, Mario Besares tenía un problema en la pierna. Algunas personas recuerdan que parecía estar lesionado o incómodo al moverse. Probablemente no significaba nada, pero después del asesinato, ese tipo de pequeños detalles comenzaron a alimentar teorías en Internet. Teorías que intentaban encontrar pistas en lo que ocurrió durante esas últimas horas. Finalmente, llegó el momento de la despedida del programa. Paco Stanley habló con el público durante varios minutos. Una despedida más larga de lo habitual, según algunos espectadores. Hoy, al volver a ver ese momento, resulta inevitable sentir algo extraño, porque nadie en ese estudio sabía que ese sería el último programa de Paco Stanley.
El 7 de junio de 1999, Paco Stanley salió del restaurante El Charco de las Ranas después de desayunar con parte de su equipo. Cuando subió a su camioneta, comenzaron los disparos. Todo ocurrió en segundos. Más de 20 balazos. Paco Stanley murió en el lugar. Su compañero Jorge Gil resultó gravemente herido. Y el caso se convirtió inmediatamente en uno de los crímenes más mediáticos de la historia de México. Hubo detenciones, hubo juicios, hubo acusaciones en televisión nacional, pero con el paso de los años, todos los principales acusados terminaron siendo absueltos y el caso quedó oficialmente sin resolver. Pero ese fue solo el comienzo de las dudas. Un crimen demasiado público. Hay algo que muchos investigadores siempre han considerado extraño. El asesinato ocurrió en un lugar extremadamente visible, a plena luz del día, en una zona muy transitada y frente a decenas de testigos. Eso no es lo habitual en un asesinato planeado. Normalmente, quien quiere eliminar a alguien busca hacerlo de forma discreta. Pero en este caso, ocurrió exactamente lo contrario. El ataque parecía casi diseñado para convertirse en noticia nacional. Por eso algunos periodistas han planteado una teoría inquietante, que el asesinato no fue solo un crimen, sino un mensaje enviado de la manera más pública posible. Los sospechosos que terminaron libres durante años. La opinión pública estuvo convencida de que el caso estaba resuelto. Los nombres de Mario Besares y Paola Durante dominaron los noticieros. Fueron detenidos. Y millones de personas creyeron que ellos habían estado involucrados. Pero después de años de proceso judicial, ambos fueron absueltos. Eso dejó al caso en una situación extraña, porque durante años el país había señalado culpables, pero legalmente nadie terminó siendo responsable. Con el paso del tiempo, varios periodistas comenzaron a cuestionar la forma en que se investigó el caso. Algunos creen que la presión mediática fue tan grande que las autoridades se enfocaron demasiado rápido en ciertos sospechosos, y mientras eso ocurría, otras pistas posibles pudieron haber quedado sin explorar. Para algunos investigadores, el caso Stanley es uno de los ejemplos más claros de cómo un crimen puede quedar atrapado entre política, televisión y presión pública. La teoría del narcotráfico. Con el paso de los años, otra teoría empezó a circular con fuerza entre periodistas y analistas del caso. Una teoría mucho más oscura. La posibilidad de que el asesinato de Paco Stanley estuviera relacionado con el narcotráfico. Durante la década de los 90, México vivía una etapa especialmente violenta dentro del mundo del crimen organizado, y algunos investigadores comenzaron a preguntarse si el asesinato de Stanley podía tener conexión con ese contexto. Uno de los nombres que apareció repetidamente en rumores y reportajes fue el de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Según algunas versiones no confirmadas, Paco Stanley habría tenido contactos con personas vinculadas al narcotráfico. Incluso hubo periodistas que sugirieron que el conductor podía tener deudas con ciertos grupos criminales. La teoría plantea que el asesinato habría sido un ajuste de cuentas, o incluso una forma de enviar un mensaje público, algo que encajaría con un detalle que siempre ha llamado la atención de los investigadores: la forma en que ocurrió el crimen, un ataque extremadamente visible, a plena luz del día, en un restaurante lleno de gente, un tipo de violencia que, para algunos analistas, se parece más a un mensaje del crimen organizado que a un asesinato personal. Sin embargo, hay un problema con esta teoría. Nunca apareció una prueba directa que conectara a Paco Stanley con el narcotráfico. Ningún expediente judicial logró demostrar esa relación. Y por esa razón, para muchos investigadores, la hipótesis del narcotráfico sigue siendo solo eso, una teoría. Una posibilidad que surgió entre rumores, testimonios indirectos y el clima de violencia que vivía México en esa época. Pero cuando un crimen queda sin resolver durante tantos años, las teorías más oscuras siempre terminan apareciendo. Años después del asesinato, el caso volvió a despertar interés con una nueva serie que intentó reconstruir lo ocurrido.
Pero la reacción de la familia de Paco Stanley fue inmediata. Decidieron no participar en el proyecto. Según declaraciones de su hijo, consideraban que el enfoque de la serie era demasiado amarillista y que muchas cosas que aparecían en la historia no representaban lo que realmente ocurrió. Ese rechazo generó aún más debate, porque el caso Stanley siempre ha estado atrapado entre dos mundos, el de la investigación criminal y el del espectáculo televisivo. Entre todos los rumores que han circulado sobre el caso, hay uno particularmente inquietante. Una supuesta conversación captada por micrófonos abiertos después del programa. La historia dice que los micrófonos inalámbricos del estudio seguían encendidos cuando las cámaras ya estaban apagadas y que alguien del equipo técnico habría escuchado una frase que hoy genera muchas preguntas. Esa gente no perdona. El problema es que ese audio nunca apareció, nunca fue presentado oficialmente, y nadie ha podido confirmar quién dijo esa frase, ni a quién se refería. Pero cuando un crimen queda sin resolver durante tantos años, los rumores sobreviven. Más de 20 años después, el asesinato de Paco Stanley sigue siendo un caso lleno de preguntas. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Un mensaje? ¿Un crimen que simplemente se investigó mal? Tal vez la verdad completa nunca llegue a conocerse, pero lo que sí sabemos es que incluso hoy, el caso Stanley sigue siendo uno de los grandes misterios criminales de México, y tal vez, en algún detalle olvidado, en algún testimonio ignorado o en alguna conversación que nadie grabó, todavía esté escondida la respuesta. Natasha Richardson, la caída que parecía nada, y terminó siéndolo todo. Hay muertes que llegan como un golpe seco, sin aviso, como una puerta que se cierra de un momento a otro. Y hay otras que son todavía más crueles porque primero engañan, te dan una falsa sensación de calma, te permiten creer que todo está bien, te regalan minutos, incluso horas, antes de que el cuerpo se derrumbe de golpe. La muerte de Natasha Richardson fue así. Natasha no era solo la madre elegante y cariñosa de Juego de Gemelas. Era una actriz premiada, una mujer respetada dentro del teatro y el cine, heredera de una familia histórica de artistas británicos. Tenía 45 años, estaba casada con Liam Neeson, tenía 2 hijos adolescentes y se encontraba en un viaje familiar que debía ser una pausa tranquila en la nieve. El 16 de marzo de 2009, en el centro de esquí Mont-Tremblant, en Quebec, Canadá, ocurrió algo que parecía insignificante, una caída durante una clase para principiantes. No fue una maniobra peligrosa, no fue un descenso extremo, no hubo choque contra otro esquiador ni impacto contra un árbol. Fue una caída simple, en una pendiente suave. No hubo sangre, no hubo fracturas visibles, no hubo gritos. De hecho, durante varios minutos todo parecía completamente normal. Y ahí comienza lo verdaderamente inquietante de esta historia, porque el peligro que mató a Natasha no estaba afuera, no era visible, no era espectacular, estaba creciendo en silencio dentro de su cabeza. El día que debió ser perfecto, Natasha estaba en el resort con su familia. Había salido con sus hijos hacia la zona de esquí y estaba tomando una lección acompañada por un instructor. La caída fue descrita como leve. Tras el golpe, el personal de la montaña siguió el protocolo y sugirió una evaluación médica, pero Natasha dijo que estaba bien, y parecía estarlo. Caminaba, hablaba, sonreía, no mostraba señales alarmantes, rechazó atención médica inicial y regresó al hotel. Este es el punto donde la historia empieza a doler, porque esa decisión, que cualquiera podría tomar, fue el inicio de una tragedia silenciosa. No hubo negligencia consciente. No hubo desafío imprudente al peligro. Hubo algo mucho más humano. Subestimar un golpe que parecía menor. En la nieve, con adrenalina, con frío y con el orgullo natural de no querer exagerar, es fácil decir, estoy bien, y seguir adelante. Durante un rato, la tragedia pareció no existir, pero ya estaba en marcha. El enemigo invisible, hematoma epidural. Lo que mató a Natasha Richardson fue un hematoma epidural. En términos simples, se trata de un sangrado interno que ocurre cuando un golpe en la cabeza rompe un vaso sanguíneo entre el cráneo y la dura madre, la capa que protege el cerebro. La sangre comienza a acumularse en ese espacio cerrado, generando presión, y el cráneo no se expande. Es una caja rígida. Cuando la presión aumenta, el cerebro empieza a comprimirse.
Lo más peligroso de este tipo de lesión es el llamado intervalo lúcido. La persona puede golpearse, levantarse, conversar, incluso bromear. Puede parecer completamente normal durante minutos o incluso horas. Mientras tanto, el sangrado continúa lentamente. Esa falsa normalidad es la trampa. Al principio pueden aparecer síntomas leves, dolor de cabeza, algo de mareo, luego náuseas, después confusión, somnolencia, dificultad para hablar y finalmente, cuando la presión intracraneal se vuelve crítica, pérdida de conciencia. Para ese punto el tiempo es brutalmente corto. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Natasha volvió al hotel sintiéndose aparentemente bien, pero horas después comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Su estado empezó a deteriorarse. Se pidió asistencia médica nuevamente. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Las horas que marcaron la diferencia. Natasha cayó el 16 de marzo. No murió ese día. Hubo una ventana. Hubo tiempo. Esa es la parte que más golpea emocionalmente. Tras la primera negativa de atención, una ambulancia que había sido despachada regresó porque no se consideró necesaria en ese momento. Más tarde, cuando los síntomas empeoraron, fue trasladada a un hospital local. Luego, debido a la gravedad del cuadro, fue llevada a un centro en Montreal y posteriormente trasladada en avión a Nueva York, al Lenox Hill Hospital. Cada traslado implicaba minutos valiosos. En un hematoma epidural, el tratamiento urgente suele requerir una tomografía para confirmar el sangrado y, de ser necesario, una cirugía inmediata para drenar la sangre acumulada y aliviar la presión. Pero el problema no fue la falta de conocimiento médico. El problema fue que el golpe parecía demasiado pequeño como para encender la alarma en el momento exacto. La tragedia no fue instantánea, fue silenciosa. Avanzó mientras el entorno seguía funcionando con aparente normalidad. ¿Quién estaba con ella? Cuando ocurrió el accidente, Natasha estaba acompañada por un instructor en la pista y había salido junto a sus hijos al complejo de esquí. Liam Neeson no se encontraba allí en ese momento. Estaba en Toronto filmando una película. Cuando recibió la noticia de que su esposa había sido hospitalizada, viajó de inmediato para estar con ella. Esa parte de la historia añade otra dimensión emocional. Natasha no murió sola en la nieve. Murió después de un proceso médico, de traslados, de llamadas urgentes, de decisiones difíciles. Murió rodeada de su familia, pero tras un deterioro progresivo que nadie anticipó con suficiente rapidez. Para sus hijos, el día comenzó como una jornada de esquí. Terminó en un hospital donde el tiempo parecía detenerse. La confirmación final. Natasha Richardson falleció el 18 de marzo de 2009, 2 días después del accidente. La causa oficial fue un hematoma epidural provocado por un traumatismo contundente en la cabeza. Se determinó que fue un accidente. No hubo conspiraciones. No hubo factores ocultos. Hubo un golpe que parecía menor. Hubo horas de aparente normalidad. Y hubo un desenlace irreversible. También se informó que no llevaba casco al momento de la caída, lo que reabrió el debate sobre la seguridad incluso en pistas para principiantes. Aunque un casco no garantiza supervivencia absoluta, puede reducir riesgos en impactos directos. La lección médica es clara. No todo golpe en la cabeza es visible y no todo peligro hace ruido. Lo que esta muerte nos enseña. La muerte de Natasha Richardson duele porque es profundamente humana, porque cualquiera podría estar en su lugar. Una caída leve, un dolor de cabeza que parece pasajero, una decisión de no exagerar. Y luego, el cuerpo apagándose por dentro mientras el mundo continúa igual. Esa es la crueldad del hematoma epidural. Te permite creer que todo está bajo control antes de quitarte el control por completo. Años después, Liam Neeson habló del impacto devastador que tuvo en su vida, de cómo una rutina familiar puede transformarse en tragedia en cuestión de horas, de cómo el último "estoy bien"
puede convertirse en una frase que se repite eternamente en la memoria. Donated 3 of her organs, so she's keeping 3 people alive at the moment. But, That must give you a good feeling. It's terrific, yeah. It's terrific. She and I had made a pact. If any of us got into a vegetative state, we pulled the plug, you know. So when I saw her and saw all these tubes and stuff, that was my immediate thought was, okay, these tubes have to go. She's gone. Donated 3 of her organs, so she's keeping 3 people alive at the moment. Yeah, her heart, her kidneys, and her liver. But, That must give you a good feeling. it's terrific, yeah, it's terrific. And I think she would be very thrilled and pleased with that too, actually. Volvió al trabajo pocos días después del funeral de Natasha. Desde entonces trabaja casi sin parar. No soy bueno sin trabajo. Yo simplemente no. Me revolqué mucho, ya sabes. Yo simplemente no quiero. Especialmente para mis hijos. Parecen revolcarse tristeza y depresión. A veces, cuando oía abrirse la puerta, siempre dejaba caer las llaves sobre la mesa. Saludar. Siempre espero escuchar su sonido cuando esa puerta se abre. Pero entonces la pena es como una ola. Tienes una profunda sensación de inestabilidad. Te sientes como una mesa de 3 patas. De repente no estás en un estado estable. Natasha murió por algo que no se vio, por algo que no parecía grave. Y por eso su historia sigue golpeando, porque demuestra que hay peligros que no anuncian su llegada, que no gritan, que no sangran, que simplemente esperan. Y cuando finalmente se revelan, ya es demasiado tarde. Hay canciones que no envejecen. Hay voces que parecen atravesar generaciones. Y luego están esos artistas cuya partida deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Se pudo haber evitado? El 26 de agosto de 2004, el mundo despertó con una noticia inesperada. Laura Branigan, la mujer que convirtió Gloria en un himno eterno de los años 80, había muerto mientras dormía en su casa de East Quogue, en Long Island, Nueva York. Tenía apenas 52 años. No hubo escándalo. No hubo hospitalización prolongada. No hubo despedida pública. Solo silencio. Pero detrás de ese silencio hay una historia que merece contarse completa. Una voz que no pasaba desapercibida. Laura Ann Branigan nació el 3 de julio de 1952 en Brewster, Nueva York. Desde joven mostró una capacidad vocal extraordinaria. Estudió en la American Academy of Dramatic Arts en Manhattan, donde perfeccionó técnica y presencia escénica. Antes de convertirse en estrella, fue corista. Y no de cualquiera. Acompañó a Leonard Cohen en una gira europea en los años 70. Esa experiencia la curtió. Aprendió disciplina, escenario y resistencia. Pero el gran salto llegaría en 1982. Su álbum debut, Branigan, incluía una versión en inglés de una canción italiana que cambiaría su destino. Gloria. La versión original pertenecía al cantautor italiano Umberto Tozzi, lanzada en 1979. Sin embargo, fue Laura quien logró lo impensado: posicionarla durante 36 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100, un récord histórico para una artista femenina en ese momento. La canción fue nominada al Grammy y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década. Luego vendrían otros temas icónicos: Self Control, Solitaire, How Am I Supposed to Live Without You? Laura no era solo una voz potente. Tenía un registro de casi 4 octavas. Sabía proyectar emoción, sabía dominar el escenario. Y tenía algo más difícil de definir: magnetismo. Los años difíciles. Pero la década del 90 fue otra historia. El auge del pop cambió, Madonna dominaba, las boy bands como New Kids on the Block arrasaban, el sonido evolucionaba hacia nuevas fórmulas. Laura intentó reinventarse. En 1993 lanzó Over My Heart, un álbum que buscaba relanzar su carrera. Comercialmente no funcionó.
Sin embargo, el golpe más duro no fue profesional, fue personal. Su esposo, Lawrence Krutek, abogado y su compañero desde 1978, fue diagnosticado con cáncer. Laura prácticamente abandonó los escenarios para cuidarlo. Él falleció en 1996. Esa pérdida la marcó profundamente. Durante años solo realizó conciertos ocasionales. Se dedicó también al cuidado de su madre, que enfrentaba problemas de salud. Laura parecía estar viviendo en un segundo plano, lejos del brillo que alguna vez la rodeó. El regreso discreto, a principios de los 2000, intentó volver. En 2002 se lanzó The Essentials, una recopilación remasterizada de sus éxitos. También participó en el musical Love, Janis, homenaje a Janis Joplin, donde la crítica destacó nuevamente su potencia vocal. En 2004 se lanzaron nuevas versiones remix de Self Control y Gloria. Estaba trabajando en material inédito. Planeaba un nuevo álbum. Incluso tenía en proyecto un libro de cocina y el relanzamiento de su tienda oficial. Parecía estar reactivando su carrera, pero mientras eso ocurría, algo más estaba pasando. Las señales que nadie interpretó. Según declaró su hermano Mark Branigan tiempo después, Laura había sufrido fuertes dolores de cabeza durante las 2 semanas previas a su muerte. Dolores intensos, persistentes, pero ella los minimizó, pensó que eran estrés, cansancio, algo pasajero. No acudió al médico. Ese detalle hoy resulta estremecedor, porque la causa oficial de su muerte fue un aneurisma cerebral. Un aneurisma ocurre cuando una zona debilitada de una arteria en el cerebro se dilata y puede romperse. Cuando eso sucede, provoca una hemorragia cerebral que en muchos casos es fatal. Y aquí aparece otro dato inquietante. Su padre y su abuelo paterno también murieron por aneurismas cerebrales. Había un antecedente familiar, pero en 2004 el conocimiento público sobre predisposición genética no era tan difundido como hoy. Laura se fue a dormir la noche del 25 de agosto. Nunca despertó. Una muerte silenciosa. Fue encontrada sin vida en su casa de East Quogue. No hubo traslado urgente. No hubo agonía pública. No hubo cámaras afuera del hospital. La familia decidió realizar el funeral en la intimidad. No pidieron flores. En su lugar solicitaron donaciones para Project Angel Food, organización que ayuda a personas con VIH y enfermedades graves. Esa decisión refleja algo que muchos amigos y allegados repetían. Laura tenía un espíritu solidario y discreto. Su partida sorprendió a millones de fanáticos alrededor del mundo. ¿Por qué? Aunque su auge comercial había sido en los 80, su música jamás desapareció. La segunda vida de Gloria. Años después, nuevas generaciones descubrirían su voz. El videojuego Grand Theft Auto, Vice City, incluyó Self Control y Gloria en su banda sonora, ambientada en los años 80. Eso permitió que miles de jóvenes que no habían nacido durante su época dorada escucharan su música por primera vez. Más tarde, Gloria también apareció en Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. La cultura pop la rescató. Y cada vez que suena esa introducción inconfundible, algo ocurre. Es imposible no reconocerla. El legado que no se apaga tras su muerte. Se lanzaron múltiples recopilaciones. The Platinum Collection, 2006. Reediciones remasterizadas en 2008 y en 2010, Shine On, The Ultimate Collection, que incluyó por primera vez sus videoclips en DVD. Su compañía de gestión, Other Half Entertainment, continúa preservando su legado junto a Warner Music. Cada 26 de agosto, fanáticos se reúnen cerca de su antigua casa en Long Island para el evento conmemorativo Spirit of Love. Año tras año, sin publicidad masiva, sin grandes medios, solo devoción. La pregunta incómoda. Cuando un artista muere joven, siempre queda una sensación de obra inconclusa. En el caso de Laura Branigan, la pregunta es inevitable. Si hubiera ido al médico por esos dolores de cabeza, ¿estaría viva?
Hoy sabemos que muchos aneurismas pueden detectarse mediante estudios específicos cuando hay antecedentes familiares, pero en su momento ella no pensó que fuera algo grave. Tal vez nadie lo pensó, y ahí reside la crudeza de su historia. No fue una muerte rodeada de excesos, no fue un escándalo, no fue una tragedia mediática. Fue una condición silenciosa, un enemigo invisible. Más allá de la gloria, Laura decía que su prioridad era la voz, que quería tocar el corazón de las personas, que deseaba llegar directo al alma. When people say to you that you, and they did, and I'm sure they were saying it to you, that you were an overnight sensation with Gloria, it was a long time in coming, wasn't it? Yes. I got rejected by every record company in the business. They all said I didn't sound like anyone, I didn't fit in anywhere, which I think in the long run is good. It's what I want. Y lo logró. Su potencia vocal, su control técnico y la emoción con la que interpretaba cada letra la convirtieron en una artista única. Era una mezcla de chica sencilla y estrella imponente. Tenía un humor ácido, según amigos cercanos, pero también una timidez que contrastaba con su fuerza en el escenario. Hoy, más de 2 décadas después de su partida, su música sigue sonando. Y cada vez que alguien descubre Gloria por primera vez, Laura Branigan vuelve a vivir por 3 minutos y medio, porque algunas voces no se apagan, solo cambian de generación. Jenny Rivera, el vuelo que nunca debía despegar. Algunas muertes duelen, otras incomodan, pero hay muertes que huelen raro desde el principio. La madrugada del 9 de diciembre de 2012, un avión privado despegó con 7 personas a bordo. 10 minutos después, desapareció del radar. Sin gritos, sin auxilio, sin tiempo para reaccionar. Lo llamaron accidente, lo archivaron como error humano, pero hay detalles que nunca terminaron de encajar. Un avión con más de 40 años, un piloto con antecedentes cuestionables, una caída casi vertical y una mujer que, en ese momento, estaba en el punto más vulnerable y más poderoso de su vida. Esa mujer era Jenny Rivera, y lo que ocurrió esa madrugada no solo apagó una voz, encendió sospechas de sabotaje, de intereses ocultos, incluso de una desaparición planeada. ¿Fue realmente un accidente aéreo o estamos frente a una historia que se contó demasiado rápido? Esta noche no vamos a repetir la versión oficial. Vamos a abrir la puerta a lo que muchos prefieren no tocar, porque hay vuelos que caen y hay vuelos que alguien decide que deben caer. Quédate hasta el final, porque lo más inquietante no es cómo cayó el avión, es lo que pudo haber pasado antes de despegar. Esa noche, Jenny Rivera había ofrecido un concierto en Monterrey. La energía era intensa. Quienes estuvieron ahí aseguran que se la veía fuerte, firme, incluso desafiante. Cantó con la intensidad que la caracterizaba. Habló de levantarse, de no dejarse vencer, de aprender a vivir con cicatrices. Nadie imaginaba que esas palabras, horas después, sonarían como una despedida involuntaria, pero había algo distinto. Su vida personal estaba en uno de sus momentos más turbulentos. Su divorcio con Esteban Loaiza era tema nacional. Las entrevistas recientes mostraban a una mujer cansada pero determinada. Había enfrentado acusaciones, rumores, traiciones internas. Estaba acostumbrada a la guerra mediática. Lo que no sabía era que esa batalla no sería la última. A las 3:15 de la madrugada, el Learjet 25 despegó del aeropuerto del norte en Monterrey con destino a Toluca. A bordo viajaban 7 personas: Jenny, 2 pilotos y miembros de su equipo cercano. El vuelo debía durar menos de 1 hora. 10 minutos después, el avión desapareció del radar, sin llamada de auxilio, sin señal de emergencia, sin tiempo para reaccionar. La última comunicación fue normal. No hubo advertencia de falla mecánica. No hubo gritos de alarma. Simplemente dejó de aparecer en las pantallas. Cuando las autoridades confirmaron la pérdida de contacto, el país entero entró en estado de shock. Las horas siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Algunos creían que el avión
había hecho un aterrizaje forzoso. Otros temían lo peor. La confirmación llegó más tarde. Los restos habían sido localizados en la Sierra Madre Oriental. El impacto fue brutal. Según los informes oficiales, la aeronave descendió en picada a una velocidad extrema, casi vertical. Los restos quedaron esparcidos en un área amplia. No hubo sobrevivientes. La versión oficial concluyó que el accidente se debió a una pérdida de control del avión, posiblemente causada por desorientación espacial de los pilotos durante el vuelo nocturno. En palabras simples, los pilotos pudieron haber perdido la referencia del horizonte en la oscuridad, provocando un descenso descontrolado. Caso cerrado. Pero cuando una historia termina tan rápido, las preguntas no desaparecen, se multiplican. El Learjet 25 tenía más de 40 años de antigüedad. Había cambiado de propietarios en varias ocasiones. Aunque contaba con mantenimiento vigente según registros oficiales, la edad del avión generó inquietud inmediata. ¿Estaba realmente en condiciones óptimas? ¿Se revisó todo lo necesario? Luego apareció otro detalle inquietante: el historial de uno de los pilotos. Se supo que había enfrentado cuestionamientos laborales en el pasado en Estados Unidos y que había tenido problemas con certificaciones. ¿Cómo alguien con antecedentes así estaba al mando de un vuelo de alto perfil? ¿Se evaluó correctamente su idoneidad? Las autoridades insistieron en que la aeronave estaba habilitada y que la causa fue un error humano en condiciones complicadas de vuelo nocturno. Pero hay algo que todavía incomoda. No hubo llamada de emergencia, ningún intento registrado de corrección, ninguna señal de lucha por recuperar el control. El avión cayó demasiado rápido, demasiado vertical, demasiado definitivo. Además, al tratarse de un jet privado, la aeronave no estaba obligada a llevar las mismas cajas negras que los vuelos comerciales. Eso limitó la reconstrucción precisa de los últimos segundos en cabina. No hubo grabaciones de conversaciones. No hubo registros detallados más allá de datos radar. Ese vacío técnico dejó espacio, y el espacio fue llenado por teorías. En las semanas siguientes, comenzaron a circular versiones en redes sociales. Algunas hablaban de sabotaje, otras insinuaban intereses económicos. Se mencionaron posibles conflictos internos en su entorno profesional. Incluso se habló de beneficios posteriores a su muerte. Las teorías que nunca murieron. Cuando una figura del tamaño de Jenni Rivera muere de forma repentina, el vacío se llena rápido. Y en ese vacío nacieron 3 teorías que, hasta hoy, siguen circulando. La primera es la más directa y la más inquietante: que el avión no cayó por un error humano, que lo tiraron. Algunos señalan que la caída casi vertical no parece una simple desorientación espacial. Hablan de una posible explosión en el aire, de interferencias, incluso de sabotaje previo al despegue. En redes se llegó a insinuar que el Learjet pudo haber sido manipulado antes de salir de Monterrey. No existen pruebas oficiales que respalden esto. Ningún informe confirmó explosivos ni impacto externo, pero el hecho de que no hubiera llamada de emergencia alimentó la sospecha. ¿Y si no hubo tiempo porque algo ocurrió de forma instantánea? La segunda teoría es más extraña todavía: que Jenni no murió, que todo fue una puesta en escena para desaparecer. Según esta versión, el avión habría sido el escenario perfecto para simular una muerte mediática y permitirle empezar una nueva vida lejos del foco público. Se menciona el estrés extremo que vivía, los problemas personales, el cansancio emocional. Algunos aseguran haber visto parecidos en otros países años después. Son teorías que se sostienen únicamente en conjeturas, sin evidencia verificable. Pero el mito de la celebridad que finge su muerte no es nuevo en la cultura popular. Y cuando no hay imágenes claras ni despedidas públicas tradicionales, la imaginación colectiva se dispara. La tercera teoría es la más delicada: que el narcotráfico estuvo detrás. Jenni era una figura enorme en el regional mexicano, un género históricamente vinculado, al menos culturalmente, con ciertos sectores poderosos. Algunos teóricos sugirieron que pudo haber rechazado presentaciones privadas
o que pudo haber incomodado a alguien influyente. No hay pruebas que conecten su muerte con ningún grupo criminal. Ninguna investigación oficial apuntó en esa dirección. Pero en un país donde la desconfianza institucional es parte del paisaje, la sospecha encuentra terreno fértil. Sabotaje, desaparición voluntaria, intereses oscuros, nada de eso fue demostrado. Pero cuando una historia queda con huecos técnicos y emocionales, las teorías no desaparecen, se transforman en sombra, y las sombras siempre vuelven. No hay evidencia sólida que respalde ninguna de esas hipótesis, pero cuando una figura tan grande muere de forma tan abrupta, el público no se conforma con explicaciones simples. Jenni Rivera no era solo una cantante, era un símbolo. Representaba fortaleza femenina, resiliencia, la capacidad de levantarse después de la violencia doméstica, de la crítica pública, del desprecio social. Había construido un imperio desde cero. Era empresaria, productora, figura televisiva y madre. Y justo cuando parecía tener control absoluto de su narrativa, la historia terminó en el aire. Tras su muerte, su figura creció aún más. Discos póstumos encabezaron listas. Documentales, homenajes y series revivieron su historia. Su legado comercial se fortaleció. Su nombre se convirtió en leyenda. Aquí surge una pregunta incómoda, aunque fría. ¿Quién se beneficia cuando una estrella muere en la cima? No es una acusación, es una reflexión que suele aparecer cada vez que una figura pública fallece de forma inesperada. El fenómeno es conocido. La tragedia amplifica el mito. Pero incluso dejando de lado las teorías, queda algo que sigue sin resolverse en el plano emocional. La sensación de abrupto, de injusticia, de una historia interrumpida, porque esa noche no hubo despedida consciente, no hubo un adiós planeado, no hubo tiempo para asimilar que ese concierto sería el último. A las 3:15 despegó. 10 minutos después, el radar se apagó. En menos de un suspiro, una de las voces más fuertes del regional mexicano quedó en silencio. Tal vez fue un error humano, tal vez fue una combinación de factores técnicos, tal vez fue simplemente el azar cruel que a veces golpea sin aviso. Pero hay algo que permanece. Algunos vuelos despegan con destino claro y otros despegan directo al misterio. Y mientras existan preguntas sin respuesta absoluta, el último vuelo de Jenni Rivera seguirá siendo algo más que un accidente aéreo. Seguirá siendo una historia que incomoda, y las historias que incomodan nunca terminan de cerrarse. Hay canciones que no envejecen. Hay voces que parecen atravesar generaciones. Y luego están esos artistas cuya partida deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Se pudo haber evitado? El 26 de agosto de 2004, el mundo despertó con una noticia inesperada. Laura Branigan, la mujer que convirtió Gloria en un himno eterno de los años 80, había muerto mientras dormía en su casa de East Quogue, en Long Island, Nueva York. Tenía apenas 52 años. No hubo escándalo. No hubo hospitalización prolongada. No hubo despedida pública. Solo silencio. Pero detrás de ese silencio hay una historia que merece contarse completa. Una voz que no pasaba desapercibida. Laura Ann Branigan nació el 3 de julio de 1952 en Brewster, Nueva York. Desde joven mostró una capacidad vocal extraordinaria. Estudió en la American Academy of Dramatic Arts en Manhattan, donde perfeccionó técnica y presencia escénica. Antes de convertirse en estrella, fue corista. Y no de cualquiera. Acompañó a Leonard Cohen en una gira europea en los años 70. Esa experiencia la curtió. Aprendió disciplina, escenario y resistencia. Pero el gran salto llegaría en 1982. Su álbum debut, Branigan, incluía una versión en inglés de una canción italiana que cambiaría su destino. Gloria. La versión original pertenecía al cantautor italiano Umberto Tozzi, lanzada en 1979. Sin embargo, fue Laura quien logró lo impensado.
posicionarla durante 36 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100, un récord histórico para una artista femenina en ese momento. La canción fue nominada al Grammy y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década. Luego vendrían otros temas icónicos: Self Control, Solitaire, How Am I Supposed to Live Without You? Laura no era solo una voz potente, tenía un registro de casi 4 octavas, sabía proyectar emoción, sabía dominar el escenario y tenía algo más difícil de definir: magnetismo. Los años difíciles. Pero la década del 90 fue otra historia. El auge del pop cambió, Madonna dominaba, las boy bands como New Kids on the Block arrasaban, el sonido evolucionaba hacia nuevas fórmulas. Laura intentó reinventarse. En 1993 lanzó Over My Heart, un álbum que buscaba relanzar su carrera. Comercialmente no funcionó. Sin embargo, el golpe más duro no fue profesional, fue personal. Su esposo, Lawrence Krutek, abogado y su compañero desde 1978, fue diagnosticado con cáncer. Laura prácticamente abandonó los escenarios para cuidarlo. Él falleció en 1996. Esa pérdida la marcó profundamente. Durante años solo realizó conciertos ocasionales. Se dedicó también al cuidado de su madre, que enfrentaba problemas de salud. Laura parecía estar viviendo en un segundo plano, lejos del brillo que alguna vez la rodeó. El regreso discreto. A principios de los 2000, intentó volver. En 2002 se lanzó The Essentials, una recopilación remasterizada de sus éxitos. También participó en el musical Love, Janis, homenaje a Janis Joplin, donde la crítica destacó nuevamente su potencia vocal. En 2004 se lanzaron nuevas versiones remix de Self Control y Gloria. Estaba trabajando en material inédito. Planeaba un nuevo álbum. Incluso tenía en proyecto un libro de cocina y el relanzamiento de su tienda oficial. Parecía estar reactivando su carrera, pero mientras eso ocurría, algo más estaba pasando. Las señales que nadie interpretó. Según declaró su hermano Mark Branigan tiempo después, Laura había sufrido fuertes dolores de cabeza durante las 2 semanas previas a su muerte. Dolores intensos, persistentes, pero ella los minimizó, pensó que eran estrés, cansancio, algo pasajero. No acudió al médico. Ese detalle hoy resulta estremecedor, porque la causa oficial de su muerte fue un aneurisma cerebral. Un aneurisma ocurre cuando una zona debilitada de una arteria en el cerebro se dilata y puede romperse. Cuando eso sucede, provoca una hemorragia cerebral que en muchos casos es fatal. Y aquí aparece otro dato inquietante. Su padre y su abuelo paterno también murieron por aneurismas cerebrales. Había un antecedente familiar, pero en 2004 el conocimiento público sobre predisposición genética no era tan difundido como hoy. Laura se fue a dormir la noche del 25 de agosto. Nunca despertó. Una muerte silenciosa. Fue encontrada sin vida en su casa de East Quogue. No hubo traslado urgente. No hubo agonía pública. No hubo cámaras afuera del hospital. La familia decidió realizar el funeral en la intimidad. No pidieron flores. En su lugar solicitaron donaciones para Project Angel Food, organización que ayuda a personas con VIH y enfermedades graves. Esa decisión refleja algo que muchos amigos y allegados repetían. Laura tenía un espíritu solidario y discreto. Su partida sorprendió a millones de fanáticos alrededor del mundo. ¿Por qué? Aunque su auge comercial había sido en los 80, su música jamás desapareció. La segunda vida de Gloria. Años después, nuevas generaciones descubrirían su voz. El videojuego Grand Theft Auto, Vice City, incluyó Self Control y Gloria en su banda sonora, ambientada en los años 80. Eso permitió que miles de jóvenes que no habían nacido durante su época dorada escucharan su música por primera vez. Más tarde, Gloria también apareció en Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. La cultura pop la rescató, y cada vez que suena esa introducción inconfundible, algo ocurre.
es imposible no reconocerla. El legado que no se apaga tras su muerte. Se lanzaron múltiples recopilaciones: The Platinum Collection, 2006, reediciones remasterizadas en 2008 y en 2010, Shine On, The Ultimate Collection, que incluyó por primera vez sus videoclips en DVD. Su compañía de gestión, Other Half Entertainment, continúa preservando su legado junto a Warner Music.